Hola, bienvenidos a Bases de Ecología de la Polinización. Yo soy Ameyali Hernández y este es el tercer y último módulo del curso. En esta primera lección nos vamos a enfocar a los problemas que hay hoy en día con los síndromes de polinización. Entonces, recordando un poco las lecciones anteriores, sabemos que un síndrome de polinización son los conjuntos de rasgos florales o el fenotipo floral que se adaptó para atraer al polinizador más efectivo. Sin embargo, hoy en día, si nosotros queremos hacer una investigación, no podemos utilizar los síndromes de polinización. Es algo que se enseña en las universidades, es algo muy útil al momento de salir a la calle, de ir a algún jardín botánico y poder adivinar qué creemos nosotros que podría visitar a esa planta. Sin embargo, no es una regla y no es algo que se cumpla siempre. Por lo tanto, es algo que no es aceptado en la comunidad científica. Entre otras razones, es porque existe poca precisión al momento de predecir qué animal va a visitar. Entonces, si nosotros queremos predecir algo, queremos que sea lo más exacto posible, pero en la naturaleza a veces no se puede. Entonces, por ejemplo, podemos tener a una planta con un síndrome de polinización de ornitofilia en México y van a llegar ciertas aves. Y podemos tener esa misma planta en, yo qué sé, en Francia y no van a llegar las mismas aves. Entonces depende muchísimo del ambiente y depende mucho de otras situaciones. Entonces es poco preciso al momento de predecir. Además que una misma planta puede tener varios polinizadores. Por ejemplo, esta imagen es la misma flor y si nosotros nos fijáramos en las características para un síndrome de polinización, nos fijaríamos que es una flor, es una inflorescencia con pétalos blancos, con las anteras exertas, que está ofreciendo polen y néctar, antesis diurna. Y entonces nos podríamos dar una idea de qué insectos podrían visitarla. Pero en realidad va a llegar lo que haya en el medio ambiente. También en los síndromes de polinización son pocos los rasgos que se estudian, nos enfocamos mucho en forma, en la hora de la antesis, en el tamaño, en los olores, pero hay otros rasgos que no estamos estudiando o que no estamos considerando. Entonces esto está un poco sesgado hacia lo más fácil de estudiar en el campo. También hay una sobresimplificación de las interacciones porque decimos como, bueno, tiene néctar abundante, rojo, con color de contraste, colgante, antesis diurna, ornitofilia. Pero también en esas flores puede haber una abeja, puede haber una polilla, puede haber una avispa y estamos también reduciendo las habilidades de un polinizador sobre elección. Hay una cosa en biología que se llama personalidad. Entonces estamos asumiendo que todos los polinizadores tienen las mismas preferencias y no es así. Y también estamos asumiendo que entonces todas las plantas rojas con néctar abundante, antesis diurna, serían polinizadas por aves, lo cual tampoco es real. Hay incongruencias geográficas tanto a nivel global como a nivel regional y esto tiene que ver con la comunidad de plantas y la comunidad de polinizadores que haya. Como les mencionaba en el ejemplo anterior, no es lo mismo tener una planta ornitófila en Francia que en México. Va a haber cosas distintas y por lo tanto las adaptaciones pueden llegar a ser locales. Y también nos estamos enfocando a sistemas especialistas. Estamos diciendo que todas las plantas entonces se han adaptado a el polinizador más efectivo y no es así, porque en la naturaleza la mayoría de los sistemas son generalistas, no especialistas. Entonces, si se acuerdan, Stebbins decía que en teoría, si la planta está teniendo adaptaciones para atraer al polinizador más efectivo, la mayoría de las plantas en sí deberían ser especialistas. Pero no es cierto. La mayoría de las plantas en la naturaleza son generalistas. Entonces aquí tenemos una figura donde al inicio tenemos eh, tres plantas en ambientes separados, ¿no? Dos en un hábitat o en una región y una planta en otro hábitat y otra región. Y entonces, por causas del hombre, seguramente, estas plantas acaban en el mismo lugar. Entonces, en la primera planta, antes solo había tres polinizadores, dos tipos de mariposa, y en las otras dos había solamente dos polinizadores, una avispa y una abeja, o dos tipos de abejas distintas. Pero cuando juntamos en un nuevo lugar a estas tres plantas, aparece este nuevo polinizador, esta mariposa que antes no se encontraba. Y también vemos que ahora la primera planta,
que tiene como inflorescencias alargadas, tiene visitas de esta abeja que solamente antes visitaba a estas dos plantas. Y esta mariposa ahora también visita a la tercera planta. Entonces hay nuevas interacciones porque si esa planta está ofreciendo recompensas que son atractivas para los polinizadores, o hay una escasez de recursos, o hay mayor competencia por esos mismos recursos, porque ahora hay más polinizadores, entonces los polinizadores van a moverse, van a buscar y van a visitar a otras flores. Entonces esto es un modelo generalista. Y ser generalista tiene varias ventajas, tanto para la planta como para el polinizador. Entonces, en sí, un ambiente que tiene interacciones de plantas polinizadores generalistas, es decir, que un polinizador visita varias plantas y esa planta es visitada por varios animales, es más robusto, porque si se pierde una interacción, como ahora ha habido por crisis que estamos causando los seres humanos, donde, no sé, nos acabamos a un cierto polinizador o donde estamos sobreexplotando alguna planta, si ese organismo ya no forma parte de la red de interacciones, si es un sistema generalista, como que no hay tanto problema porque va a haber otras plantas donde el animal se puede alimentar o va a haber otros animales que visiten a esa planta, ¿no? Entonces es más robusto, es más fuerte, sobrevive mejor a los cambios, si así lo queremos decir. Y como he mencionado antes, las plantas ofrecen néctar, que es básicamente el azúcar para los insectos y proteínas del polen. Incongruencias geográficas. Entonces, aquí me refiero a que quizás en México y en Francia está la misma planta, pero no están los mismos polinizadores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con esta inflorescencia blanca y vemos que cuando es visitada por polillas, tiene mayor cantidad de néctar. Si ven aquí en la gota, el néctar es más grande que el aceite. Pero en un cambio en el tiempo o en un cambio geográfico, ahora el polinizador es una abeja en vez de una polilla. Entonces estas abejas van a colectar aceite en vez de néctar. Entonces la planta ahí está adaptándose, está cambiando la cantidad de recurso que ofrece en abundancia. Si eran polillas, lo que ellas buscan es néctar y casi no buscan el aceite esencial, entonces no produce tanto. En cambio acá las abejas lo que están colectando es el aceite y no tanto el néctar. Entonces aquí hay una fluctuación, un cambio, puede ser temporal, como día y noche, o en diferentes estaciones, o en diferentes años, o espacial, de polinizadores. Y esta variación de la comunidad de polinizadores entre diferentes poblaciones, si además les sumamos que no hay flujo génico, es decir, que no hay cambio de genes entre esas poblaciones, perdón, nos va a dar como resultado una adaptación local. Entonces aquí es donde les quiero introducir este nuevo concepto llamado mosaico geográfico de la especialización. Y entonces si nos fijamos en el centro tenemos a nuestra especie foco, como girasol, y tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 polinizadores diferentes, ¿no? Tenemos que tiene murciélagos, colibríes, mariposas, abejas y escarabajos. Eso es, no sé, en su sitio de origen. Pero luego en el sitio A, ese mismo girasol nada más es visitada por abejas y mariposas porque en ese sitio no hay murciélagos, colibríes y escarabajos. En el sitio B es visitada por murciélagos y por abejas. Y en el sitio C es visitado por colibríes y por escarabajos. Entonces, esta planta, si lo vemos a nivel especie, si lo vemos aquí en su sitio de origen, es una planta generalista. Pero puede ser que a nivel poblacional, o sea, en sitios específicos, en diferentes poblaciones, sea especialista. A eso le llamamos mosaico geográfico de la especialización. Y esto es real, esto es estudiado y hay muchísimos ejemplos en la naturaleza. La teoría del mosaico geográfico de la coevolución está propuesta desde 1994 y básicamente asume que en un dado lugar vamos a tener el genotipo de una planta, en nuestro caso, el genotipo de un animal y el ambiente. Entonces, si multiplicamos genotipo por ambiente,
nos va a dar fuentes de variación y en estas fuentes de variación es donde va a actuar la selección natural. Esta teoría asume que las especies son conjuntos de poblaciones genéticamente diferentes. Entonces va a haber variación en la genética de las diferentes poblaciones, ¿no? Las especies que interactúan difieren en su distribución geográfica. Como vimos en el ejemplo del girasol, no están los mismos polinizadores en los tres sitios. Los resultados ecológicos de las interacciones entre especies difieren entre ambientes. Como lo vimos igual con el ejemplo del girasol o con el ejemplo de la planta que ofrecía néctar hacia las polillas y aceite para las abejas, ¿no? Va a haber diferentes interacciones porque se va a moldear dependiendo de lo que hay en el ambiente y de las presiones que ejerzan tanto la planta como el polinizador. Entonces, la coevolución se da por selección natural que actúa sobre las fuentes de variación que les mencioné anteriormente, que son genotipo, los genes del animal, de la planta y la interacción de estos con su ambiente. Acá les puse un ejemplo donde podemos ver que está, por ejemplo, este género, Cyanea. En el caso donde el polinizador es más grande, son aves con un pico más grande, la flor es mucho más grande y curva. Y sus polinizadores tienen picos más grandes, bueno, más largos y curvos. En cambio, el mismo género en otra zona donde el polinizador no tiene un pico tan grande, es de un tamaño más pequeño y no es tan curveado porque el pico del polinizador o del visitante floral tampoco es tan curveado. Espero que hasta ahora todo les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente lección.